Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que estamos estudiando el libro de Génesis, vamos porción por porción. Esta semana nos corresponde cubrir la porción que va desde el capítulo 32, versos 3, 4, dependiendo la versión de la Biblia, hasta el capítulo 36, verso 43. Es una porción corta, es una porción también muy conocida. Hay temas que los hemos escuchado varias veces y que la verdad que hemos profundizado bastante sobre esos temas. Recuerden familia que hemos cubierto parte de estos temas ya la vez pasada, el siglo pasado, y obviamente vamos a ver que en esta porción es bien interesante familia, porque estamos analizando que la vida de Jacob en las últimas porciones. Y hemos visto cómo el Eterno ha estado trabajando con Jacob y nos ha enseñado que Jacob, a pesar de que es uno de los patriarcas por el cual viene la descendencia de Israel y que ahora las tribus vienen de él y que ahora a partir de Jacob, esa promesa y ese, podemos decir, esa bendición que recibe Abraham por parte del Eterno, el pacto, mejor dicho, que hace el Eterno con Abraham, vemos que ya en la vida de Jacob se va a hacer como un estatuto perpetuo para toda su generación, o sea, para todo Israel. Pero es interesante ver la vida de Jacob y un poquito hemos estado analizando desde el momento en cómo él se apropia de lo que es la primogenitura, cómo él actúa con su madre para asegurarse de que su padre le dé la bendición del primogénito. Vemos que él compra esa bendición, pero hemos aprendido que han actuado de una forma que no corresponde. Que obviamente el Eterno usó todo lo que hacemos nosotros, el Eterno lo usa para bien, es para bien, y principalmente para lograr sus objetivos, lo que el Eterno tiene planificado para nosotros. Pero Él no nos dice cómo vamos a caminar hacia esa meta. Eso lo hacemos nosotros. Y vimos cómo muchas veces por querer ayudar al Eterno ponemos nuestra manito y tenemos que después lidiar con las consecuencias. En la última porción estuvimos viendo la vida de Jacob cuando llega a la casa de su suegro Labán y que obviamente un poquito como vive en carne propia, podemos ver ese engaño que él hace a su hermano y a su padre. Y obviamente todo eso va a ir formando el carácter de Jacob. Y justamente en esta porción, él está regresando a la tierra prometida. Cerramos la porción pasada que el Eterno le dice a Jacob, ya es hora de que marches a tu tierra, que dejes a tu suegro Labán, que tomes todo lo que es tuyo y que vayas a lo que es a tu tierra, a Canaán. Pero recuerden algo bien interesante que a mí acá me llamó mucho la atención, porque en esta porción, cuando él llega a Jacob, a la tierra prometida, no se habla de su madre Rebeca. Y recordemos que cuando Rebeca lo envía a la casa de su familia, ella le dice que ella iba a mandar a buscarlo. Ella iba a buscarlo, ella iba a avisarle a Jacob que ya su hermano había, podemos decir, calmado las aguas, se había tranquilizado, ya había salido de esa posición de querer matarlo. Pero vemos que no fue así. Rebeca no lo va a buscar, ni tampoco envía a emisarios para avisarle de que su hermano ya se había tranquilizado y él podía regresar a la tierra prometida. Sino es el Eterno mismo quien habla con Jacob a través de una visión, a través de un sueño, y le dice que tiene que volver a la tierra prometida. Y ahora en todo este tiempo, y es algo bien interesante, y obviamente vamos a ver que los sabios, hay varias explicaciones sobre el por qué no se menciona a Rebeca. La cuestión es que vemos que no se habla más de Rebeca. Sí se va a hablar de Raquel, se va a hablar de Lea, pero de Rebeca es como que no se dice nada. Y eso es algo bien interesante, pero no nos vamos a enfocar en eso, pero es algo que quiero que meditemos porque, wow, familia, estamos viendo a personas como nosotros, seres humanos, con defectos, con aciertos, con debilidades, con fortalezas, seres humanos como tú y como yo, personas normales, por más que son los patriarcas y las matriarcas, pero vemos que en su carácter, en su conducta, son como tú y yo, que tenemos que lidiar con nuestro carácter, tenemos que lidiar con nuestro genio, tenemos que lidiar con nuestra forma de ser y con lidiar entre servirle a Dios
o hacer las cosas a nuestras maneras. Y esta porción no es la excepción, familia, porque vemos cómo Jacob tenía que entrar a la tierra prometida y él que había dicho, él le había prometido al Eterno de que si el Eterno lo guardaba, lo bendecía en este viaje, él iba a darle un tributo al Eterno de forma voluntaria. Pero vemos que en esta porción, Jacob no le da el tributo al Eterno primero, sino que se lo da a su hermano Esaf, a Esaú. Entonces, empieza otra vez un problema de caos en la vida de Jacob. Y no solo eso, sino que también, obviamente, hay una parte muy conocida que es la parte cuando él lucha con el mensajero, con el ángel. Pero no nos vamos a enfocar en esa parte porque ya lo cubrimos en el ciclo pasado con el estudio que se llama Jacob y el mensajero. Sí, se los voy a dejar en la cajita de descripciones para que lo puedan ver y repasar, porque justamente en esta porción hay un mandamiento. Y este mandamiento tiene que ver justamente asociado con lo que fue esta lucha entre Jacob y el emisario o el mensajero, que muchos, unos dicen que es el Memra, que es Yeshua, otros dicen que es un ángel enviado por Dios y otros dicen que es él mismo luchando con él mismo. Y que obviamente hay que profundizar un poquito más, pero no va a ser el centro de este estudio. Porque justamente en estos capítulos, en estos 4 capítulos, en el medio del relato de la vida de Jacob, aparecen 2 personajes, los cuales también van a tener una actitud y van a tener una, eh, podríamos decir, sí, una actitud, un carácter bastante particular. Y estamos hablando de Leví y Simeón. Mucho no se habla de ellos, siempre nos enfocamos en que Jacob no dio los tributos, que el Eterno tuvo que tratar con él para que vuela y tribute. Y obviamente, después de lo que sucede con Dina, el Eterno le dice, hey, vuelve a Betel, a él Betel, y levante el altar y traes tus ofrendas, traes el diezmo que habías prometido. Pero aquí en este capítulo 34, y nos vamos a basar en el capítulo 34, vamos a analizar la conducta de Simeón y de Leví. Y es bien interesante porque vamos a ver más adelante en la historia de Israel que Leví es importante. Hay un cambio en el carácter de Leví, pero necesitamos comprender qué es lo que está sucediendo en el capítulo 34. Y la gran pregunta es, familia, ¿Simeón y Leví son héroes o villanos? ¿Cómo los catalogamos? ¿Cuál es nuestra mentalidad? Y si quieren, pueden participar en el chat y pueden comentarme. ¿Los ven como héroes o los ven como villanos? ¿Cómo los ven a Simeón y a Leví en este capítulo, en este relato de lo que pasa con Dina? ¿Cómo ustedes los consideran, familia? ¿Como héroes o como villanos? ¿Cómo los ven, familia? ¿Cómo es la percepción que tenemos de ellos? Y esa es una gran pregunta, familia, porque, como vemos, estas últimas porciones del Eterno no solo nos enseña la historia de los patriarcas, sino que nos está poniendo en reflejo a nosotros mismos. Nos está enseñando a lidiar con nuestro carácter, nos está enseñando a lidiar con nuestra forma de ser, nos está enseñando a lidiar con servir al Eterno, como Él dice, o hacer como nosotros queremos de acuerdo a la voluntad de nuestro corazón. Acá nuestro hermano dice, tomaron justicia por mano propia, la venganza. O sea, los ve como ni héroes ni villanos, sino que los ve como vengadores. Hicieron justicia por... Ah, ok, no esperaron la justicia divina, ok, pero los ves como vengadores. Ok, miren, aparece otra figura que no la había considerado, como vengadores. Mi hermana dice, para mí fueron héroes por defender la dignidad de una mujer, marcando un, una contracultura. Muy bien, una buena respuesta. O sea, miren, y van surgiendo nuevas perspectivas, familia, porque yo había considerado héroes o villanos. Acá mi hermana dice que los ve como héroes porque defendieron la dignidad de una mujer. Dice, nuestro hermano Ramón dice, violaron un convenio, o sea que lo ves como villanos o como rebeldes. Podemos ver, miren cómo empiezan a aparecer distintas formas de verlos, como rebeldes, como héroes, como vengadores. Wow, familia. Todo depende de cómo yo mire la situación, como yo esté mirando la historia.
Pero para resolver esta pregunta, familia, me gustaría que investiguemos un poquito sobre el contexto cultural y veamos la narración del capítulo 34 de acuerdo a lo que es el contexto de la cultura, para entender qué es lo que está sucediendo, si ellos realmente fueron unos villanos, si fueron los vengadores, si fueron rebeldes o si fueron héroes. Acá también nuestro hermano dice vengadores porque se aprovecharon de que estaban vulnerables. Ok, podemos decir vengadores y podemos ver una condición también en Simeón y Leví, que eran muy buenos estrategas militares. ¡Wow! Y esto nos tiene que hacer memoria. Cuando leamos la historia en el Éxodo, cuando Leví, ellos pasan a ser parte de la guardia del santuario. ¿Y por qué ellos reaccionan de la forma que reaccionan? Pero para entender, y miren, y esto es algo que una buena pregunta, si ellos fueran villanos, ¿por qué Leví, tiempo más adelante, ocupan un cargo de posición en el santuario y ellos están a cargo de la custodia del santuario, de la guardia del templo? ¿Por qué será? ¿Eran muy villanos, muy rebeldes? ¿O qué pasaba en esta situación de Simeón y de Leví? Vamos a indagar un poquito sobre esto, vamos a profundizar sobre esto y vamos a empezar con el capítulo 34. Vamos a leer del verso 1 al 4 y quisiera que la familia Gómez, invitarlos, si alguien de la familia puede leer los textos del capítulo 34 del verso 1 al 7. Hola, shalom, shalom. Bueno, acá dice la deshonra de Dina, vengada. Salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y vio Siquén, hijo de Hamor, el hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó. Y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló a Siquén, a Hamor su padre, diciendo: Tomá por mujer esta joven. Pero yo, Jacob, que Siquén había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquén, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo villeza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Amén. Gracias, mi hermana. Gracias, Sole, por leer. Wow. Miren, familia, esto es increíble. Acá hay mucho para empezar a indagar. Obviamente vemos que está sucediendo una situación difícil dentro de la familia de Jacob. Pero comienza diciendo que salió Dina, la hija de Lea, la cual la cual ésta había dado a luz a Jacob. ¿Y cuál fue el motivo por el cual la Dina sale? Dice que a ver, las hijas del país. Esa es una frase que no es la primera vez que se usa en las escrituras. Y vamos a ver que, por ejemplo, en Génesis, capítulo 27, verso 46, vamos al capítulo 27, verso 46. Vamos al 27, verso 46. Y es el mismo vocabulario que está utilizando en este caso Rebeca cuando habla de las esposas de Esaú. Vamos al verso 46. Vamos un poquito más abajo. Miren lo que dice acá. Verso 46. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de la tierra. Ok, estamos viendo que el uso de lo que es esta frase de las hijas del país o las hijas de la tierra es podemos decir, un vocabulario que transmite una connotación negativa de lo que puede decir o despectiva o poco respetuosa por las personas o en este caso
por las hijas de esa región. ¿Por qué? Porque vemos cómo ahora en la vida de Rebeca, ella le dice a Isaac, tiene fastidio de lo que está haciendo Esaú. Esaú no podía casarse con las hijas de la tierra. Entonces miren que está, este vocabulario nos está haciendo una conexión con esta frase que dice Rebeca, en la cual Rebeca dice, de las hijas de la tierra, de esta tierra. Ella tiene, dice, fastidio tengo en mi vida a causa de las hijas de Het. Porque, ¿qué está sucediendo? Y ya vimos que en la porción pasada, los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob tenían que casarse dentro de la misma familia. ¿Por qué? Porque había un convenio matrimonial desde Abraham hasta Jacob, en donde se tenían que casar dentro de la misma familia para que pudieran de alguna forma mantener la herencia, de mantener la pureza, podríamos decir, de la familia. Y no solo eso, sino de que garantizar de que Jacob, sus hijos, su descendencia, no fueran a habitar con las naciones de la tierra y que obviamente terminen adorando a dioses ajenos, sino que sigan adorando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En donde vemos que en estas últimas porciones el Eterno tiene un trato personal con Jacob, en donde deja de ser el Dios de sus padres para ser ahora el Dios de Jacob también. Y esto es bien interesante. Y no solo eso, dice también que la deshonró. Y eso es un vocabulario que si nosotros lo analizamos dentro de la metodología de estudio, este capítulo 34 va a entrar dentro de lo que es el honor y la vergüenza. ¿Y por qué? Porque la base de la sociedad antigua era el honor y la vergüenza, en donde el honor era reservado por el hombre, era resguardado por el hombre, y la pureza de la familia era resguardada por la mujer. Entonces ahora entendemos el por qué esto terminó siendo algo que afectó no solo a Jacob, sino que a sus hermanos también. Porque este acontecimiento, esto de que se deshonre a Dina, la hija de Jacob, iba a traer caos a la familia, iba a traer vergüenza a la familia. Y miren, estamos hablando de una familia muy rica, muy poderosa, pero este hecho que está sucediendo con Dina va a hacer que por más dinero que tengan, entren en vergüenza. Y como dice en el capítulo 34, dice como que los hijos de Jacob, dice que se entristecieron mucho por más que la intención después de haberla deshonrado de Siquem y de Hamor era casarse con Dina, pero ellos dicen que se enojaron mucho porque había hecho vileza entre los hijos de Jacob. Ok, entonces vamos a analizar un poquito esto sobre el, el contexto cultural para que podamos nosotros ahora comprender qué es lo que está sucediendo, por qué esto enojó a los hermanos de Dina y por qué también terminó en la reacción de Simeón y de Leví. Obviamente, vamos a analizarlo y vamos a sacar una conclusión al final de que si realmente fueron villanos, fueron héroes, fueron vengadores o fueron rebeldes. Porque lo que está aconteciendo es bastante fuerte dentro de la familia de Jacob. Entonces, vamos a ir al verso 2 y en el verso 2 dice que raptó a la mujer. Eso es algo que se está diciendo como que en el verso 2 nos da a entender que lo que es Siquem raptó a la mujer, la tomó por la fuerza. Pero vamos a leer lo que dice aquí con respecto al contexto para nosotros poder entender un poco más sobre esto. Al parecer, la violencia como medio de obtener un contrato matrimonial era una estrategia usada en el antiguo cercano oriente. Ok, entonces vamos viendo que lo que está sucediendo es algo común, algo que fuera, podemos decir, de la tribu de Jacob, de la familia de Abraham, Isaac y Jacob, es algo que es normal. Una forma de conseguir un contrato matrimonial es hacerlo a través de la fuerza. Las leyes que regulaban esta práctica se encuentran en Éxodo, por ejemplo, capítulo 22 del verso 16 al 17, en donde el Eterno da una regulación sobre esto, y Deuteronomio capítulo 22 del verso 28 al 29. Y las leyes asirias medias y eteas. O sea, vamos a tener dos tipos de leyes. Las leyes del Antiguo Medio Oriente que lo permiten
Mientras que la ley de Dios, y esto cuando lleguemos a Éxodo y a Deuteronomio, lo vamos a profundizar un poquito más con respecto a estas leyes o mandamientos que el Eterno da, con respecto a esta situación de ultrajar a una mujer, de raptar a una mujer y de traer deshonra a una familia, en donde vemos que hay un precedente contracultural, como decía nuestra hermana en los comentarios, que marcan un precedente contracultural. Porque normalmente en el antiguo Medio Oriente, quizás algo que no considerábamos, es que lo que hizo Siquem y su padre era algo normal, algo que para ellos era normal, era legal, y era una forma de obtener o de obligar a obtener un contrato matrimonial. Recuerden que el matrimonio en el antiguo Medio Oriente no era porque se amaban o por sentimientos o porque se gustaron o fue amor a primera vista, no, era todo por conveniencia. Eran convenios que se basaban en lo económico, en lo social, en lo político. O sea, lo que menos importaba eran los sentimientos, lo que sentía una u otra parte. Pero eso es el contexto del matrimonio en primer siglo. Por eso a nosotros nos parece un poco como muy anticuado o como algo muy fuerte ver que los matrimonios de alguna forma tenían esta connotación más que nada por un privilegio o por un interés. Pero era como funcionaba la sociedad en el antiguo Medio Oriente. Y una forma de las cuales se podía obtener un contrato matrimonial era a través de esta situación que estaba sucediendo con Siquem, que él está haciendo esto por de una forma de poder obligar a Jacob a tener una relación, un vínculo con esa nación, con ese pueblo y hacer un contrato, ¿ok? Entonces, miren, vamos a seguir leyendo. A menudo requerían que el violador pagara un precio especialmente alto por la novia. A veces es prohibido, se prohibía cualquier posibilidad de divorcio. La ley sumeria, en el capítulo 7, como Génesis capítulo 34, trata un caso de una mujer joven no comprometida que deja su casa sin permiso y es violada. El resultado es una opción de los padres de casarla con el violador sin su consentimiento. Ok, miren, tenemos acá dos aspectos. Por un lado, tenemos la Torá que dice que en una situación como esta, el que viola a una mujer y esta mujer no está casada, eh, es una joven, no está casada, es una mujer virgen, es violada y obviamente se comprueba de que fue hecho a la fuerza, entonces el violador, de acuerdo a la Torah, de acuerdo a los mandamientos, tiene que pagar un precio alto por la novia. Recuerden que hay un precio de la novia, tenía que pagar más del doble y no solo eso, sino que a esa mujer no la podía despedir de su casa. Él no podía divorciarse nunca, jamás de esa mujer que él había ultrajado y ahora ya por la ley tiene que reivindicar el honor de la mujer, casarse con ella, darle un trato digno, justo, pero no puede despedirla, no la puede divorciar. En cambio, en las leyes de Sumeria hay una historia muy parecida en donde sucede algo similar, solo que era opcional en la ley sumeria, en la ley del antiguo Medio Oriente, era opcional de que si sus padres querían casarla con el violador, con la persona que la ultrajó, que la raptó, que la secuestró. ¿Ok? Entonces, vemos que hay un gran precedente contracultural y esto es necesario entender lo que está sucediendo. Pero era una opción. La otra opción era que en el antiguo Medio Oriente, en las leyes del antiguo Medio Oriente, los violadores o las personas que ultrajaban a una mujer, si se descubrían, no le sucedía nada. La persona que cometía el hecho no le sucedía nada. Si se descubría, ¿qué es lo que se hacía? Él ultrajó a la mujer de otro hombre o la hija de otra familia. Lo que va a suceder es que van a tomar la hija del que comete el hecho y la van a matar. Pero el que comete el hecho, nada le sucede. O si no tiene hijos o una hija, para pagar el precio de alguna forma, para decirlo, pagaba una módica suma, una multa, y la persona seguía libre haciendo lo que quería, ¿ok? Miren la gran diferencia con el mundo de la Torah. Es una gran diferencia y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y sabemos que dentro de todo la Torah era una ley o eran unas costumbres que seguían dentro de la familia de Jacob.
Ahora entendemos por qué esto molestó a sus hermanos y principalmente a Simeón y a Leví. Recuerden que son hijos de la misma madre. Son de la misma madre, algo que tenemos que tener en cuenta, familia, ¿ok? Entonces, esto es algo bien interesante. Y en el verso 4, cuando nosotros leemos en el verso 4, dice que Siquem le dice a su padre, toma a esta mujer para mí. O sea, le está diciendo, ve y toma a esta mujer porque me quiero casar con ella. Wow, y esto, si nosotros ahora conocemos un poquito lo que es el matrimonio en el antiguo Medio Oriente, y lo hemos visto con Abraham, lo hemos visto con Isaac, y lo hemos visto con Jacob, que son los padres quienes escogen a las esposas para sus hijos o los esposos para sus hijas. En este caso estamos viendo que Siquem es él quien pide a su padre. Y esto se puede tomar como una afrenta a la autoridad patriarcal, ya que en el antiguo Medio Oriente, como le hemos estado aprendiendo, los padres son los que escogen el esposo y la esposa para sus hijos. No es el hijo. Igual familia, tenemos otra evidencia en la Biblia de algo similar que está sucediendo cuando vamos a Jueces, capítulo 14, verso 2, cuando habla de Sansón. Y vemos que Sansón en cuanto a lo que fue mujeres fue rebelde, fue un juez que fue rebelde en cuanto a eso. Y dice Jueces, capítulo 14, verso 2, mas su padre y su madre no sabían que, perdón, verso 2, y dice, y subió y declaró a sus padres y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Wow, familia. Acá tenemos otro ejemplo de un vocabulario similar, en donde esto lo podemos considerar como una afrenta a lo que es el poder patriarcal o el poder de digamos, la autoridad patriarcal, porque es el padre quien escoge con quién se va a casar. Y aquí estamos viendo que está sucediendo algo raro en la historia de Siquem, en donde Siquem es quien le dice a su padre, ve y búscame a esa muchacha que él ultrajó, ve y búscamela porque me quiero casar con ella. Y ahí va su padre y sabemos la historia que va y trata de convencer a Jacob y van los dos y están tratando de convencer a los hermanos también de Dina y después, bueno, ahí hay toda una historia en donde, bueno, donde Simeón y Leví le dicen, ok, se tienen que circuncidar y después, como dice la doctora Nereida, frito ley. Al tercer día, frito ley a todos los de Siquem. Wow, esto es interesante, vamos a seguir analizando un poquito más. Porque en el verso 7 hay algo bien interesante. Cuando nosotros leemos el verso 7 de Génesis capítulo 34 dice, y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice el contexto cultural de John Walton. A ver qué nos dice. Concepto de las leyes universales. La literatura del antiguo cercano oriente contiene colecciones de leyes de esa época o anteriores que dejaban en claro que las prohibiciones relativas a la conducta sexual ilícita y violenta no fueron innovaciones hechas en el Sinaí. Los códigos de la conducta bajo las cuales vivían los pueblos en aquel tiempo, perdón, muestran gran similitud con las leyes entronizadas en el Sinaí y demuestran un sentido universal de la moralidad y justicia. Las leyes y los criterios menos formales a menudo trataban de proteger el honor y la integridad de la familia, la dignidad del individuo y la seguridad en el seno de la sociedad. Ok, entonces vemos que era algo común, que obviamente, como les decía en un principio, se resguardaba mucho el honor y la pureza de la familia, porque podías tener todo, mucho dinero, mucho ganado, ser un muy buen político, una buena posición política, pero si acontecía algo que traía vergüenza a tu familia, entonces no estabas en la seguridad social. No había seguridad social. Eras avergonzado. Nadie quería acercarse contigo. Wow, entonces ahora estamos entendiendo lo importante que era esto y por qué sus hermanos se enojan. Porque
al considerarse ahora que sucede esto con Dina, esto va a traer vergüenza a la familia. ¿Y quién va a querer casarse con Dina? Recuerden qué pasó con Lea. Era algo común en el antiguo Medio Oriente que primero se case la hermana mayor, porque si esa hermana mayor no se casaba y se casaba la menor, eso traía vergüenza a la familia, ya que se daba a entender que en esa mujer había algo que no la hacía apta para el matrimonio. Pues aquí sucede algo similar. Y no solo iba a afectar a Dina, sino que también a sus hermanos, porque obviamente si ellos buscaban una esposa, no iban a poder conseguir una esposa de acuerdo al estatus de la familia, porque este acontecimiento familiar, este suceso familiar, los estaba poniendo en vergüenza. No, exactamente, mi hermano, no tenían que dejar que el linaje se contamine, porque eso era la perspectiva del antiguo Medio Oriente, por lo cual se mantenía mucho el honor y se cuidaba mucho la pureza de la familia. Entonces es algo bien interesante esto. Entonces estamos entendiendo el contexto de lo que está sucediendo, estamos entendiendo que esto es algo grave, es algo que estaba trayendo vergüenza a una familia que era considerada, y vemos que en el vocabulario como Siquem y el padre hablan a Jacob y los consideran como personas eh, de autoridad, como personas poderosas, como personas ricas, que ellos tienen el deseo de tener un convenio y eso nos damos cuenta en el vocabulario de cómo ellos hablan y cómo ellos convencen al pueblo de Siquem para que se circunciden. ¿Para qué? Para tomar todo, para unirse a la familia de Jacob y gozar de los mismos derechos y beneficios y la misma heredad, intercambiar bienes, o sea, aprovecharse de la riqueza de la familia de Jacob a través de un acto vil. Wow, esto es bastante importante. Vamos a leer ahora del verso 8 al verso 10. Me gustaría que, quiero invitar, vamos primero a la Biblia, vamos a la Biblia, vamos a buscar el verso 8 al 10, vamos a continuar leyendo. Y Conce y Paulo, si pueden leer. Sí. El 10, sí. Del 8 al 10. Sí, del 8 al 10. Amor les dijo, el corazón de mi hijo Siquén se ha pegado a vuestra hija. Os ruego que se las deis por esposa y emparentad con nosotros, danos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros porque la tierra está ante vosotros. Habitad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Gracias, mi hermana, gracias, Conce. Ok, entonces estamos viendo la intención que tiene ahora Siquem y su padre. Y obviamente, si nosotros leemos esto y comparamos con el antiguo Medio Oriente, vemos que son, podemos decir, las bases de un convenio matrimonial. Ellos se están presentando ahora, después de haber hecho lo que hicieron, porque recuerden que si el hijo lo hizo y el padre no lo impidió, es también, podemos decir, parte de, o tiene culpa también el padre de esta vileza que se hizo con Dina. Y ahora miren, se están presentando los dos delante de la familia de Jacob, delante de los hermanos de Jacob. Los hermanos de Jacob nos dicen que están enojados y ellos están tratando de, por el vocabulario vemos, de que están tratando de hacer un convenio matrimonial. Ese vocabulario establece la base de un convenio matrimonial de acuerdo al antiguo Medio Oriente. ¿Cuál era el objetivo de ellos? Era, dice, que Siquem se apegó a vuestra hija, o sea, diciendo, después de lo que hizo, él se dio cuenta que la quería, que la ama, que le gusta, entonces, ahora que sucedió lo que sucedió y se dio cuenta que quiere a Dina, eh, queremos hacer este convenio con ustedes, en donde en el convenio dice que era que básicamente darse en casamiento hijos con hijas y hijas con hijos y que se mezclaran ambas naciones, ambos pueblos, que negocien entre ellos, que tomen esposas de ellos y esposos de ellos y viceversa, que tomen todo lo que ellos necesitan de la tierra, igual que ellos también se beneficiarían de todo lo que tiene Jacob. Wow. Pero en este convenio no es como se hace normalmente. Lo regular hubiera sido que Siquem y su padre hablen con Jacob antes de y lleguen a este convenio.
pero hicieron totalmente al revés. Por lo cual esto nos da a entender que la intención de Siquem y su padre o de los habitantes de Siquem nos muestra que esto lo trataron de hacer a la fuerza. Trataron de doblegar a Jacob y a su familia a tratar de hacer este convenio matrimonial. O sea, hacerlo por la fuerza, por lo cual esto estaba generando que opresión familiar. Estaban oprimiendo, o sea, a la familia de Jacob. Recuerden que ellos eran extranjeros. Es más, ellos compran un pedazo de la porción y a raíz de todo esto también viene esto que está sucediendo con Dina. Sabemos como que de alguna forma Siquem y su padre y los habitantes de Siquem quieren doblegar o oprimir a la familia de Jacob. Y lo están tratando de hacer de esta forma. Pero este es algo bien interesante. Vamos a continuar leyendo del verso 11 al verso 17. Familia Gómez, ¿pueden leer? Del verso 11 al verso 17. A ver, ahí, del 11 al 17. En el 34, ¿no? ¿Seguimos? Sí, del 34. Seguimos en el 34. Dice, Siquem por su parte les dijo a Jacob y a sus hijos, si me consideran digno de casarme con Dina, les daré lo que me pidan. Ustedes díganme cuánto quieren a cambio y yo pagaré ese precio, pero por favor, déjenme casarme con ella. Pero los hijos de Jacob no fueron sinceros con él ni con Hamor, sino que los engañaron diciéndoles, nosotros no podemos permitir que nuestra hermana se case con alguien que no está circuncidado. Eso para nosotros sería una vergüenza. Solo con una condición daremos nuestro permiso para la boda, que ustedes y todos sus hombres se circunciden. Así podrán casarse con nuestras mujeres y nosotros con las de ustedes. Entonces nos quedaremos a vivir aquí y todos seremos un solo pueblo. Claro que si no están de acuerdo, tomaremos a Dina y nos marcharemos. Hamor y Siquem aceptaron la propuesta. Y como Amén. Siquem era muy... ¿Hasta ahí? Lee el 19. Lee el Y 19. como Siquem era muy respetado entre sus familiares y estaba muy enamorado de Dina, él y su padre se fueron enseguida a hablar con las autoridades de su pueblo. Amén. Gracias, mi hermano. Entonces vemos aquí cómo siguen intentando lo que es Amor y Siquem de tratar de convencer a Jacob y a su familia de que ellos hagan este convenio de matrimonio. Pero justamente aquí estamos viendo que esto no se trata de un matrimonio, muy simplemente, sino que están tratando de sacar provecho, porque ellos quieren apropiarse de todo y vamos a leer más adelante que ellos van y así es como convencen a toda la ciudad de que se circunciden. Obviamente vemos que los hermanos, y podemos entender que es Leví y Simeón quienes están tomando la decisión, yendo al frente y diciéndoles, ok, vamos a hacer esto. O sea, lo están haciendo con un propósito. Y obviamente, por lo que podemos entender, lo que ellos están haciendo es para defender el honor de la familia, para defender la dignidad de su hermana, porque recuerden que esto trae vileza. Y esto vemos que quieren hacer como un tratado de matrimonio, pero si hubiera sido que realmente querían tener un buen lazo, hacerlo de buena forma, hubiera sido distinto. No lo hubieran hecho de la forma que lo hicieron. ¿Por qué? Porque tenemos casos como por ejemplo el matrimonio de Isaac y Rebeca. Fue Abraham quien envió a su siervo con regalos, con el precio de la novia, para conseguir la novia, negociar y traerla. Lo mismo lo vemos con Jacob. Jacob, obviamente, él por una cuestión de lo que hicieron, lo que él hizo a su hermano y a su padre, él tuvo que salir exiliado, pero a pesar de eso, él tuvo que ir, pagar un derecho de la novia y hacer de acuerdo a cómo se hacía normalmente estos convenios de matrimonio. Pero es bien interesante al considerar ahora el por qué ellos engañan a Siquem y a Hamor. Porque lo que ellos están haciendo es algo, una vileza.
Y esto tenemos que entender un poquito cuál es la concepción de este caso de ultrajar a una mujer en el antiguo Medio Oriente. Tristemente, es algo que muchas veces no conocemos y que mm, obviamente al no conocerlo, malinterpretamos estas situaciones y podemos decir, uy, miren qué perversos, qué engañosos. Sí, los otros hicieron mal, pero ellos hicieron peor. Ok, pero tenemos que entender ahora qué sucede con una mujer en el antiguo Medio Oriente, en la vida diaria. No solo en la vida diaria, sino que ahora en esta situación en que fue emancillada, que estuvo ahora en vergüenza esta mujer, la pusieron en vergüenza. La vida de la mujer en el antiguo Medio Oriente, y esto es algo que lo hemos tratado, es ver como que la mujer en el antiguo Medio Oriente no tiene voz ni voto, no tiene derechos. Es un objeto dentro de una familia. Eran en el antiguo Medio Oriente, Asiria, Babilonia, Mesopotamia, Egipto, Canaán. La mujer no tenía derechos, igual que sus hijos, eran propiedad del patriarca, del rey de la familia, podríamos decirlo. Y era el padre quien tomaba las decisiones sobre sus hijos y sobre esa esposa. Si los vendía, si no los vendía, si los casaba o no los casaba, si los entregaba como sacrificio humano o no los entregaba como sacrificio humano. Entonces, vemos que es bien interesante la vida y profundizar un poquito en la vida de la mujer en el antiguo Medio Oriente. Sí, en una, podemos decir, en un contexto normal, la mujer no tenía derechos en el antiguo Medio Oriente. Imagínense ahora una mujer que había sido violada, que ha sido avergonzada, que ha sido ultrajada. Wow, familia. Esto aún la hundía en una vergüenza mucho mayor. ¿Por qué? Porque estas mujeres solamente tenían un solo camino, o mejor dicho, dos caminos. Uno era la muerte, dos era convertirse en prostitutas. Por lo cual, esto iba a traer una gran vergüenza a la familia de Jacob. Ahora entendemos el por qué, la motivación por qué ahora los hijos de Jacob deciden engañar a Siquem y a su padre y a todo el pueblo. Porque, obviamente, si tanto el hijo hizo lo que hizo y el padre lo permitió, obviamente el pueblo también lo permite. Recuerden que estos dos personajes, Hamor y Siquem, son personas de autoridad dentro del pueblo. Entonces, podemos entender que todos estaban confabulados. Entonces, es algo que ellos están entendiendo, que ahora los hermanos de Dina entienden. Y al ver este contexto de lo que es la mujer en el antiguo Medio Oriente y cómo se la trataba y qué se sucedía con la mujer cuando pasaban estos acontecimientos, la mujer tenía esos dos caminos, morir o convertirse en prostituta. Por más que Siquem diga ahora, yo me quiero casar, lo mismo, las leyes del antiguo Medio Oriente no protegían a la mujer. Porque Siquem, él ahora podía casarse, pagar un precio por la novia, pero no había nada que resguardar el honor de esa mujer, porque si el día de mañana, así como ahora Siquem dijo, ok, ahora me gusta y me caso con ella, tiempo más al futuro, más adelante puede decir, no, no me gusta, me cansé, la divorcio. ¿Y qué va a suceder con esa mujer? Ya la historia se conoce, lo acontecido se conoce, está en vergüenza, va a caer en vergüenza. Y eso va a ser muy vergonzoso para la familia de Jacob, porque no le queda otro camino que ser prostituta. Es algo que es fuerte, familia, sí, pero es como vivían las sociedades antiguas. Y que todo esto estaba de acuerdo a la ley del antiguo Medio Oriente. Y ahora entendemos por qué la Torá marca un precedente contracultural y dice, una mujer que es virgen y es violada, como en el caso de Dina, el violador tiene que casarse con ella, pero no la puede divorciar. Y tiene que darle un trato digno, tiene que tratarla con honor, tiene que tratarla con respeto. En cambio, el antiguo Medio Oriente, Siquem podía divorciarse cuando él quería, podía hacer acepción con Dina, tratarla como sirvienta, tratarla como una ramera, o sea, no habían leyes que resguardaran. Ahora, teniendo esto en mente, entendemos por qué el enojo y por qué la decisión que toma sus hermanos para engañar a
Hamor y a Siquem. Wow, y aquí estamos poniendo un poquito el contexto para entender por qué Simeón y Leví toman la decisión que toman. ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de estos dos hermanos? Y recuerden esto, son hijos de la misma madre. O sea, son, podemos decir, hijos de la misma sangre. Son hermanos de la misma sangre. Wow, y esto da coraje, sí, seguro. Pero vemos que hay un porqué. Y ellos saben y conocen las leyes y conocen cómo se manejan en el antiguo Medio Oriente y saben que Siquem no iba a honrar a su hija, a su hermana. Por más que se casaron, no la iban a honrar, porque las leyes del antiguo Medio Oriente no guardaban la dignidad de la mujer, aún habiendo pasado la situación que pasó Dina. Vamos a ir al contexto cultural y quiero que podamos leer lo que mencionan los comentaristas con respecto al verso 13 al 17 con el tema de la circuncisión, porque ellos le piden la circuncisión. En los tiempos en que fue introducida la circuncisión, en Génesis capítulo 17, los hombres adultos, así como los infantes, pasaron por el proceso como una señal de su pertenencia a la comunidad. O sea, que era una, podemos decir, como la señal del pacto que hizo el Eterno con Abraham, que son parte de ese pacto. La circuncisión era practicada ampliamente en el antiguo cercano oriente como rito de pubertad, como rito de fertilidad o matrimonio, pero no era practicada por todos los pueblos. Los hombres de Siquem admitieron someterse a fin de ser aceptables como esposos de las hijas de Jacob. En adultos, el procedimiento es muy doloroso, principalmente en ese momento de la historia. Recuerden que en ese momento no tenemos registros que existían clínicas, quirófanos, anestesia, médicos especializados, sino que quizás sí en ese momento era doloroso. Y virtualmente debilitaba a la población masculina adulta por varios días. Ok, esto es bien interesante porque está hablando sobre el proceso de la circuncisión, principalmente en esta época, en el contexto tiempo de la historia de lo que es Jacob y su familia. Pero es algo que me llamó mucho la atención al leer este comentario, de entender ahora el por qué Siquem y su padre y el pueblo no ponen objeción para circuncidarse. Eso nos quiere decir que el pueblo tenía noción de lo que eran los rituales de fertilidad o de matrimonio. O sea, miren lo que está en la mente de Siquem cuando les dicen que se tienen que circuncidar. Por eso ellos no lo niegan. Por eso dicen, ok, hay que hacerlo, lo hacemos. Pero porque ellos no conocen el trasfondo de lo que significa la circuncisión para la familia de Abraham, Isaac y Jacob, que es una señal de pacto. Mientras que para los cananeos, los hititas, los mesopotámicos, la circuncisión tiene que ver con un ritual de fertilidad, para garantizar la fertilidad en la familia, el matrimonio, abundancia, un rito de transición de la pubertad a ser hombre. Entonces hay algo que ahí no lo estábamos entendiendo, familia, de por qué esto es tan fácil. Dicen, ok, sí, vamos. Aparte de que vemos que la intención era poderse apropiar de todo lo que tenía Jacob, de ser parte de toda la herencia de Jacob. Entonces, ahora es bien interesante ver cómo ahora, vemos cómo ahora Siquem y su padre convencen a los moradores de Siquem, cómo ellos están convenciéndolos. Ahora vamos a leer del verso 18 al verso 24. Quien lo tenga, levante su manito, así lo puede leer. Quien quiera leerlo. Conci y Pablo, ¿pueden leerlo? Del verso 18 al verso 24. ¿Cuál es? Capítulo 34, del verso 18 al 24. Continuamos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem su hijo. Y el joven no dilató en hacer eso, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de la casa de su padre.
Entonces Amor y Siquén, su hijo, fueron a la puerta de la ciudad y hablaron a los hombres de la ciudad. Les dijeron: estos varones son pacíficos con nosotros. Quieren habitar en el país y traficar en él, pues la tierra es bastante espaciosa para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por esposas y les daremos las nuestras. Pero ellos consentirán en habitar con nosotros para que seamos un pueblo si se circuncida todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, su hacienda y todas sus bestias serán nuestros. Solo convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Amén. Gracias, mi hermana. Ok, entonces vemos cómo ahora la estrategia que están usando para convencer a todo el pueblo de que se circuncide. Entonces, bien interesante porque esto nos está mostrando ahora una pregunta que nos podríamos llegar a hacer, porque ellos dicen que sí. Ahora entendemos que había rituales en el antiguo Medio Oriente que estaban asociados con la fertilidad, con la familia, con la prosperidad. Entonces, aquí estamos viendo cómo Siquem convence a los hombres, pero va a un punto muy particular de la ciudad. Dice que se para a las puertas de la ciudad. Recordemos que en las ciudades, y esto tiene que ver con convenios, eran los lugares donde se cerraban los negocios, eran con donde estaban los tribunales, podemos decir, en donde se cerraban negocios, tratos, compras y ventas de inmobiliarios. O sea, es algo que lo vamos a ver en toda la Biblia, que a las puertas de las ciudades eran los puntos en donde se encontraban las personas de autoridad. Ahora que nos mencione de que están en este lugar y están convenciendo a todos los hombres que pasen por la puerta, esto quiere decir que están haciendo un convenio. Pero miren también lo que nos menciona con respecto al contexto cultural, con respecto a lo que es la puerta de la ciudad. ¿Qué es lo de la puerta de la ciudad? Dice, la puerta de la ciudad era un lugar de asamblea para transacciones legales o comerciales. También podía usarse para reuniones públicas sobre temas que afectaban a toda la ciudad, a los ciudadanos de la población. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? O sea, hay un convenio que está queriendo hacer una familia apoderada de Siquem con la familia de Jacob que va a afectar a todo el pueblo. Entonces, por eso se encuentran en la puerta. En las ciudades pequeñas, como eran las antiguas, las casas estaban muy cerca entre sí y las calles eran estrechas. Los únicos espacios abiertos eran la plaza del mercado, si tenían en la ciudad, y las puertas. La primera había sido inadecuada para asuntos de interés público. O sea que todo lo que era de interés público, todo lo que tenía que ver con, podemos decir, cosas que podían traer beneficio a la población, se trataban a la puerta de la ciudad. Y no solo eso, sino que también cuando estudiamos convenios, se trata de los convenios de umbral. Era como un ritual también de cerrar convenios en las puertas de las ciudades, en donde se garantizaba que se cumpliera con las condiciones del convenio de una u otra parte. Entonces ahora estamos entendiendo un poco la circunstancia y el contexto de la situación. Ahora vamos a leer del verso 25 al verso 31 para responder la pregunta si eran héroes o villanos. Ahora teniendo lo que es, vamos a decir, teniendo en mente el contexto de la historia, de cómo era vista de acuerdo a la perspectiva del antiguo Medio Oriente, lo que estaba sucediendo, entendiendo ahora el porqué el enojo de sus hermanos y de Jacob, por qué también estas personas accedieron a quererse circuncidar. O sea, nos da todo un contexto para poder entender ahora estos versos que son del verso 25 al 31. Vamos a leerlos y dice el verso 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno una espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquem, sus hijos, los mataron a filo de espada, y la ciudad por cuanto había amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, vacas y sus asnos, y lo que habían en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivo a todos sus niños y a todas sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijeron a Jacob, Simeón y Leví: me habéis turbado
Entonces dijo Jacob, perdón, a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo, el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y serán destruidos, seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Wow, familia. Ahora que nosotros conocemos el contexto, entendemos el por qué Simeón y Leví le hacen esta pregunta a su padre. ¿Por qué él les dice, él ha de tratar a nuestra hermana como una ramera? Y esto de familia, recuerden, las leyes del antiguo Medio Oriente. Por eso necesitamos poner las bases de lo que era la percepción de esta situación de acuerdo a las leyes del antiguo Medio Oriente. Sea lo que sucediera, ella iba a ser tomada como ramera, y eso lo entendían sus hermanos. Simeón y Leví, que eran sus hermanos de sangre, lo entendían. Y fueron ellos quienes tomaron cartas en el asunto y cobraron venganza. Y no solo eso, sino que cobraron vamos a decir que cuando vemos todo lo que ellos tomaron, fue el precio que consideraron ellos como el precio para reivindicar el honor de su hermana. Y eso era algo muy común. Recuerden que en el antiguo Medio Oriente se cobraba una multa, pero la multa era de acuerdo a la persona que cometía el hecho. Si era una persona adinerada, y quizás no le cobraban tanto como a una persona pobre para el hecho de humillar o oprimir a la persona pobre. Recuerden que en el antiguo Medio Oriente, las personas ricas eran los que tenían más derechos, gozaban de más derechos, se les permitía hacer lo que quisieran. Entonces, ahora vemos que Simeón y Leví toman esta decisión, eran muy buenos estrategas, porque entendieron, ahora sabemos que quizás fueron ellos quienes propusieron de que se circuncidara todo varón de Siquem, porque vemos que ellos ahora entendían lo que sucedía y al tercer día ellos arremetieron contra la ciudad y miren, eran Simeón y Leví, dos personas contra la ciudad. Algo que vemos que más adelante dice que las naciones, al escuchar esta historia, realmente tuvieron respeto de la familia de Jacob. Al contrario de lo que decía Jacob, que iban a atacarlos, de que iban a venir con muchos hombres a atacarlos. No, al contrario, les tenían respeto, porque también entendían que lo que había hecho Siquem era algo que dentro de las leyes del antiguo Medio Oriente también era algo que era mal visto. Ultrajar a una mujer, traer vergüenza, era algo que era condenado, pero no era condenado a muerte, sino que era algo condenado con dinero o con la muerte de una hija que no tenía ni culpa cuando el padre había sido culpable de la transgresión. ¡Wow! Era un mundo totalmente distinto. Entonces estamos viendo que ellos entendían esto, de que su hermana iba a ser tratada como una ramera. Casada o no se casara con Siquem, el fin de la historia, de acuerdo a las leyes de Siquem, del antiguo Medio Oriente, de los cananeos, ella iba a ser considerada de esa forma. Por lo cual, esto iba a traer mucha vergüenza a la familia de Jacob, que por más que tuvieran dinero, iban a estar en vergüenza. No solo eso, sino que también sus hermanos, por hecho de que qué clase de mujer se iba a casar con ellos, cuando dentro de su familia estaba sucediendo esta situación. Entonces ahora entendemos el por qué ellos deciden esto, pero también qué nos enseña esto. Aquí un poquito nos enseña sobre el carácter. Obviamente esto no es justificando la decisión que tomó Simeón y Leví, sino que podemos ver que Simeón y Leví tenían un carácter bastante fuerte. Y que obviamente el carácter nos enseña esto también, de que el carácter no es malo, sino que tenemos que aprender a controlar nuestro carácter. Miren esta situación, familia. Simeón y Leví se dejaron llevar por la situación. No midieron consecuencias. Podemos decir que fueron ciegos a hacer justicia por mano propia, exponiendo hasta sus propias vidas. Ellos no les importó. O sea, tienen un carácter fuerte, un carácter dominante, un carácter guerrero, un carácter que no se va a doblegar ante nada, pero no midieron las consecuencias.
que gracias al Eterno todo sale bien y todo sale bien para la familia de Jacob, pero ellos nos muestra el carácter que ellos tenían, un carácter bastante fuerte, un carácter que puso en riesgo a la familia de Jacob, que no solo a la familia, sino que ellos mismos se pusieron en riesgo. Y es algo bien interesante que esto nos ayuda a entender que no podemos ver, por ejemplo, en el caso de Leví, como algo que ellos hicieron en contra de Dios o que realmente fue algo que podemos decir que sí, que fue un caso que fue algo que hizo en contra de Dios, sino que él estaba haciendo algo, digamos, de acuerdo al antiguo Medio Oriente, correcto, familia. Pero vemos que el carácter de Leví es transformado. Leví, de acá, desde que sucede esto hasta que llegan al monte Sinaí, todo este tiempo el carácter de Leví, él ha tenido que ir trabajándolo. La familia de Leví trabajando su carácter. Familia, esto nos enseña que nosotros también tenemos que trabajar con nuestro carácter. Lo cual nos enseña que muchas veces podemos reaccionar ante una situación, pero muchas veces no es la forma correcta. Porque muchas veces actuamos sin pensar. Actuamos diciendo o haciendo cosas que no corresponden. Por ejemplo, cuando alguien nos hace algo y nos enojamos, muchas veces, sin querer, podemos decir palabras hirientes, porque nuestro carácter es así. Porque, yo soy así, nadie me cambia. Ojo con eso, familia. Tenemos que aprender a manejar nuestro carácter. Dios nos ha dado un carácter, sí, unos más fuertes, que parecen un sargento, otros un carácter intermedio, que saben lidiar con el conflicto, a otros con un carácter un poco más débil. ¿Eso es malo? No. Porque recuerden, cada uno tiene un rol, un propósito y una función. Y aquí los estamos viendo, por ejemplo, con Leví. Él tiene un rol, un propósito y una función que va a asumir cuando el santuario esté en pie. Pero para poder asumir ese rol, propósito y función, necesita trabajar en su carácter. Necesita doblegar ese carácter. ¿Para qué? Para que obviamente era necesario que él fuera una persona firme, una persona, podemos decir, un sargento, una actitud de un sargento, sí era necesario, pero debía él saber manejar ese carácter para ser de bendición o para realmente traer juicio o de maldición. Y eso es algo que nos enseña a nosotros, familia. Y esto es increíble ver la historia de los patriarcas y ver cómo eso afecta a nuestras vidas. Ahora entendemos por qué John Walton dice, la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Al leer la historia de los patriarcas, vemos que hay muchas cosas que podemos aplicar a nuestras vidas, que los mismos patriarcas son un espejo para nosotros y nos podemos analizar. Y podemos ver, wow, el carácter de Simeón y de Leví es muy parecido a mi carácter. ¿Estaban haciendo lo correcto? Sí, porque estaban defendiendo el honor de su hermana, el honor de su familia, pero quizás no era la forma que lo tenían que haber hecho, en donde expusieron a la familia y se expusieron a ellos mismos. Como nos decía al principio uno de nuestros hermanos en el chat, no esperaron la justicia divina. Ese es algo que tenemos que nosotros aprender. ¿Cuándo tomar acción con nuestras manos o cuándo dejar que Dios actúe? Y es algo que tenemos que aprender, que no es fácil, sí, no es fácil, porque hay muchas circunstancias que nos duelen, que no podemos manejar, que muchas veces queremos ir y solucionar nosotros las cosas, pero muchas veces es tiempo para que nosotros nos quedemos, como decimos en Argentina, en el molde y en vez de ir a tomar acción, acudamos a quien nos pueda ayudar, al Eterno, al Padre, y que Él haga justicia por nosotros y no tomar malas decisiones a la hora de enfrentar un problema, familia. Eso es lo que nos enseña y principalmente lo vemos al analizar principalmente a Leví, porque vemos que aquí él tiene esta actitud de un guerrero que no mide, que es un excelente guerrero por lo que podemos ver, porque él y su hermano Simeón fueron y atacaron un pueblo y destruyeron un pueblo y tomaron un botín inmenso. Quiere decir que eran muy buenos guerreros, pero también tenían un carácter bastante fuerte. Y vemos que ahora vamos a ver que en el transcurso de la historia, Dios va a empezar a tratar con ellos para que ellos puedan ir formando su carácter.
y que su carácter sea conforme a la voluntad de Dios. Por eso nuestro carácter no es malo, pero tenemos que ser sabios y aprender a manejarlo. No cambiarlo, sino a manejarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces, y he escuchado muchas veces, no, es que ese es mi carácter y así soy y así me conocieron y así voy a ser y no voy a cambiar. Ok, cambiar no, pero es necesario que sepamos manejar nuestro carácter, de saber cuándo sacar el sargento y de cuándo callar, cuándo dejar todo en las manos del Señor. Porque muchas veces, cuando yo dejo que mi carácter salga sin control, muchas veces me estoy alejando de la voluntad de Dios. Muchas veces me estoy alejando o poniendo piedras en el camino que el Eterno me ha mostrado hacia la meta que Él quiere que yo llegue. Y después nos quejamos de que, por culpa de Dios. No, familia, es culpa nuestra. Porque somos temperamentales. El ser humano es temperamental. El ser humano tiene un carácter fuerte. El ser humano, hoy más que nada, cree en sí mismo y que yo lo puedo todo y que nadie me puede ayudar. Ok, todo eso trae consecuencias, familia. Igual, familia, qué hermoso poder ver cómo el Eterno, con su inmenso amor, nos está enseñando a que, hey, una alerta, aprendan a manejar su carácter. Porque imagínense, familia, una persona que tiene un carácter fuerte, como si fuera un sargento, y en todo momento está actuando así con su familia, con sus esposas y con sus hijos. ¿Qué va a suceder con esa esposa o con ese hijo? O pongamos viceversa, una esposa que es un sargento y que trata de esa forma a su esposo y a sus hijos. ¿Qué sucede, familia? ¿Qué va a suceder con esa familia? ¿Va a generar heridas? ¿Va a generar la disolución de una familia? Wow, por no saber manejar el carácter. Obviamente que hay momentos en que, por ejemplo, los hijos hacemos salir de las casillas a nuestros padres y bueno, nos tienen que aplicar, como se dice en algunos países, el fuete, el fustazo, la chancla, y nosotros los vemos, uy, qué sargentos que son. Pero era necesario porque lo que estábamos haciendo merecíamos eso, un chancletazo mínimo. Pero no puede ser que un padre o una madre todo el tiempo esté revoleando una chancleta o revoleando el cinto por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ese es mi carácter. Ok, genera lesiones, familia. Por eso tenemos que saber usar nuestro carácter. Y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora desde este punto y todo lo que sucede ahora con José y sus hermanos hasta llegar al monte Sinaí. Vamos a ver cómo el carácter de Leví principalmente va a ser trabajado y va a ser trabajado de tal forma que va a ser conforme a la voluntad de Dios y donde va a decir Dios, ok, ahora tú vas a ocupar la posición de sacerdotes, de los guardias de mi santuario. Obviamente que ellos como guardia tenían que tener el carácter fuerte, pero también saber aplicarlo, porque no todo el tiempo ellos podían ser agresivos, sino que tenían que saber manejarlo. Entonces esto nos enseña que en algún momento algo en la historia sucedió que Leví aprendió a manejar el carácter y fue usado ahora para la voluntad del Padre. Ahora es algo que nosotros tenemos que aprender, familia, de analizarnos, analizar nuestro carácter, de pedirle al Eterno que nos guíe, que nos ayude a doblegar nuestro carácter, a que podamos nosotros aprender a manejarlo. No es malo, no es malo que yo tenga un carácter fuerte. Pero lo malo es cuando yo no lo sé usar, cuando todo el tiempo estoy usando mi carácter fuerte. Exactamente, ellos eran celosos del Eterno, pero miren, ahora miren, este celo, y gracias hermano por ese comentario, porque miren, ellos tenían, su carácter eran tan celosos de su hermana, tan celosos de su familia, pero no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ese celo, que era obviamente no quiere decir que no sean celosos por su familia, pero tenían que encauzarlo a un celo a Dios. Y vemos como ahora Leví después se convierte en celoso al Eterno.
Y ahora este carácter lo lleva, lo va a conducir, lo va a moldear conforme a esta voluntad de Dios para que ellos sean celosos del santuario, celosos del santuario. Ahora entendemos por qué Pinjas, él toma la decisión de cuando están haciendo este sacrilegio cerca del tabernáculo, adorando a otros dioses, teniendo sexo ritual, él va y los traspasa. ¿Por qué? Porque era celo de Dios. Y vemos que Dios dice, ok, Pinjas, por haber hecho eso, te voy a poner en un lugar de honor. Pero Pinjas no era todo el tiempo así, sino que supo manejar, y Pinjas es descendiente de Leví, y ahora él puede exactamente un paralelismo con Pinjas. Vemos ahí un Pinjas, un levita que sabe manejar su carácter, en donde sabe que su carácter es ser un buen guerrero, es un carácter fuerte, pero sabe cómo manejarlo y sabe cuándo tiene que usarlo. Y él supo en el momento en cuando se estaba profanando el campamento, que era el momento en donde él tenía que actuar de esa forma, como actuaron sus antepasados con Siquem. Y el Eterno dice, ok, ahora Pinjas, tú eres el general de la guardia del templo. Wow, familia. Miren ahora lo interesante, familia. Debemos aprender a manejar nuestro carácter. Algo que es difícil, puede costar, sí, pero todo depende de en qué situación me encuentro yo. ¿Cuál es mi situación? Podemos decirlo, una situación de soberbia, una podemos decir también, podríamos decirlo, todo depende de mi orgullo. Si estoy dispuesto a no a reconocer que tengo un carácter que tengo que trabajar. Muchas veces lo primero que escuchamos es, yo soy así y nadie me cambia. Ok, ya eso me está dejando saber qué hay dentro de ti, el orgullo que hay delante de ti. Y vemos que Leví, sí, cometió un error. Quizás no fue la forma correcta de hacer justicia. Obviamente se hizo justicia por su hermano, pero vemos que Leví va a tener que empezar a trabajar y principalmente el carácter de todos los hijos de Jacob va a ser probado y va a ser trabajado cuando José es llevado a Egipto. Y allá él se les revela. Y ahí tienen todos que empezar a cambiar. Judá va a tener que cambiar. Recuerden que Judá va a ser uno de los que va a vender a José y vamos a ver que él va a tener que cambiar su carácter y su actitud con su hermano. Todo es un proceso, familia, pero está todo en nosotros si estamos dispuestos a pasar por ese proceso. Ahora entendemos cuando Yeshua dice, el que procura su vida la perderá, y aquel que la pierde, vivirá. Porque familia, si yo aprendo a manejar mi carácter, voy a traer vida. No voy a estar todo el tiempo regañando, maltratando, insultando o tratando mal a las personas, que si lo hago en un momento que no corresponde, va a causar heridas que se alejen de mí y que nadie quiera acercarse. Y principalmente voy a afectar a otros. Entonces no es la intención. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro propósito? De que la gente nos escuche, de que la gente quiera conocer más del Eterno. Ahora ahora tengo que pensar yo cómo voy a ir a presentar la información. Si voy a ir de acuerdo con mi carácter autoritario o voy a presentar la información de una forma en que las personas quieran acercarse. Porque nuestra función no es alejarlos, sino que es traerlos más a la Torá, a que conozcan a Dios, la justicia y la bondad de Dios. ¿O acaso Dios ha sido así con nosotros? Autoritario, ha sido un Dios que ha estado con el látigo todo el tiempo. No, no, familia. Él no es así. Mi rey no es así. Nos trata como personas adultas, sí, pero en su inmensa misericordia, Él nos trata con amor, con justicia, con bondad. Obviamente sabemos que Él tiene también su temperamento, su carácter, y que cuando el pueblo hizo cosas que realmente era meritoria la muerte, Él dijo, los destruiré. Pero Moisés intercedió y dijo, este es tu pueblo. Supo activar podemos decir, las misericordias juradas del pacto. Y el Eterno manejó su carácter. Si el Eterno puede manejar Él su carácter, ¿cuánto más nosotros, familia? Solo tenemos que estar dispuestos a dejar nuestro orgullo de lado y entender que sí, es bueno mi carácter. Por algo Dios me lo dio
pero tengo que saberlo manejar. Dice, ejemplo, ¿podría el carácter manso ser el de Moshe? Exactamente, era de un carácter manso. Pero vemos que al ser manso, Moisés también tiene su carácter. También se enoja, pero no está todo el tiempo enojado. Y cuando no lo pudo manejar, ¿qué sucedió? Él golpeó la piedra cuando Dios le dijo, háblale a la piedra. ¿Y qué sucedió? Ok, no supo manejar el carácter, no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Era la intención del Eterno que él no entrara? No, no era la intención de que él no entrara, sino que la intención era que todo el pueblo entrara a la tierra prometida, pero por la rebelión, ser duros de cerviz, no aprender a manejar el carácter, quedaron fuera de la tierra prometida. Exactamente, hay que lograr un equilibrio, saber cuándo sacar ese carácter de guerrero, sacar ese carácter de sargento, de sacar ese carácter fuerte, saberlo sacar, si el Eterno me ha dado ese carácter. O el carácter que me haya dado, saberlo usar, saber en qué momento lo tengo que usar. Y que todo sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto poder compartir este tiempo, poder compartir este tiempo de estudio y aprender un poco más, familia, de la Torá, de los patriarcas, de cómo ahora con los patriarcas poder nosotros, miren, el Eterno nos ha dejado un manual de vida, familia. Ahora queda en nosotros que lo podamos leer, estudiar y ponerlo por obra. Y ahora sabemos por qué el Eterno en el monte Sinaí nos da sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos, sus preceptos, como oyó a Abraham, porque a través de ellos nosotros vamos a aprender a manejar nuestro carácter, a conocer cuál es la voluntad de Dios y a qué nos tenemos que asemejar, familia, aún más como creyentes en el Mesías. El Mesías tenía un carácter fuerte, sí, pero no todo el tiempo trataba a las personas con ese carácter. Vemos cuando él lo desafiaban y hablaba con los fariseos y les hablaba con cierta autoridad. Ok, sí, pero cuando tenía que hablarle a personas que no entendían, que eran enfermos, pobres, que eran considerados pecadores en el primer siglo, él iba con otro tono, con parábolas, con una forma más lúdica de enseñar. Mientras que Yeshua tenía un carácter fuerte y confrontaba a los fariseos, porque ellos se suponen que saben y los confrontaban principalmente con cuestiones morales. Pero en cambio, aquel que no sabía, Yeshua iba manso como Moisés. Manso, humilde, se acercaba, le extendía la mano a un leproso, a una mujer enferma con flujo, al enfermo, sabiendo que él se contaminaba ritualmente, pero a él no le importó eso. Vemos cómo Yeshua manejaba su carácter. Entonces, si nosotros somos seguidores del Mesías, ¿no tenemos que también aprender a manejar nuestro carácter? Mucho por aprender, familia, muchísimo. Y le damos gracias al Eterno porque nos da la bendición de poder cada día aprender, corregir nuestra forma de vivir y prepararnos para cuando el tiempo sea de la restauración, nos encontremos aptos y preparados para presentarnos delante del Rey. Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Nos vemos en el próximo estudio de Génesis, aquí en la Biblia, en su contexto. Shalom, familia. Nos vemos.